Bueno, este va a ser el contenido un poco de nuestra presentación. Vamos a presentar, ¿me oís bien, verdad? Vamos a presentar el comunicado que hemos elaborado hace un par de semanas. Vamos a hablar de unos conceptos básicos sobre los COVID, sobre los jabones y los tensioactivos, sobre la lejía y los desinfectantes, una serie de preguntas frecuentes, ojo con determinadas soluciones milagrosas que están apareciendo y unas conclusiones. Y ya sobre todo, pues muy interesante que compartamos nuestras inquietudes y nuestras dudas y un diálogo. Ahora Rodrigo, como ha dicho Samuel, que es colaborador de la empresa, trabajador, etcétera, pues va a presentar el comunicado que hicimos. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por organizar este diálogo. Bueno, no, me imagino que algunos lo habréis leído, no lo voy a leer, evidentemente, simplemente presentar un poco el espíritu y el por qué hemos querido sacar este comunicado. Como veis en el vídeo, Solieco siempre como empresa tiene una conciencia de responsabilidad social, de contribuir al bien común de la sociedad y evidentemente ante lo que estaba pasando no podíamos permanecer ajenos. Y luego la vida al final te está pidiendo que des una respuesta, porque sobre todo a Fábrica, a Pepe, que sé que luego va a explicar más las cuestiones técnicas, estaban, y a mí también como distribuidor y a otros amigos, nos estaban llegando mucho la preocupación de tanto de personas, digamos, consumidores domésticos, como también sobre todo pequeños negocios, tiendas, que estaban muy preocupados por las exigencias que estaban recibiendo a nivel incluso legal desde la administración, como las propias demandas de los clientes, que ante esta cultura y esta, digamos, el miedo que se había generado, sobre todo en las primeras semanas, pero que de alguna manera continúa, estaban muy preocupados por ver qué exigencia real y qué sentido tenía el nivel de limpieza y de desinfección que debían tener en sus casas y en sus negocios, ¿no? Incluso había alguna expresión que ponemos en el comunicado, como que les estaban exigiendo casi como si fueran quirófanos, ¿no? O sea, como si el nivel de peligrosidad y la vía de contagio de este virus fuera tal que requiriese pues una serie de utilización de productos muy agresivos con una cosa, digamos, en una frecuencia que se salía un poquito del sentido común. Y por eso quisimos titularlo Sentido común y limpieza frente al COVID-19. No quiero adelantar un poquito las conclusiones, aunque si habéis visto el comunicado, luego las podremos dialogar, pero el otro elemento que nos preocupaba también mucho es que también desde nuestra visión del mercado de la limpieza y de la desinfección y en general el mercado neocapitalista, al final pues hay mucha gente que está queriendo aprovecharse de una situación tan dramática como la que estamos viviendo y se aprovecha también de la cultura del miedo, quizás no de la ignorancia, porque evidentemente no tenemos por qué tener conocimientos técnicos y nos fiamos de lo que nos dicen las autoridades y los científicos, pero sí, incluso por redes sociales, que se generan muchas veces una bola muy grande que a la gente que tiene dinero y que tiene posibles, pues bueno, pues si te gastas muchísimo dinero en comprar gel hidroalcohólico para todo, como ocurría al principio, que tenía un precio disparado, o si puedes permitirte tener tu negocio cerrado porque por si acaso, o porque me exigen un nivel de desinfección que no puedo sostener, que no es realista, que no es viable y que no tienes y que es ilógico en gran medida, pues si te lo puedes permitir, bueno, pero hay muchas personas que no se lo pueden permitir. Igual nos pasa con los usuarios, con los clientes. Si te puedes permitir utilizar productos muy agresivos, pues bueno, por seguridad, tú verás. Pero en Detergentes Solieco ya hace muchos años, preocupados por lo agresivos que son los productos comerciales de limpieza, veníamos desarrollando una línea de productos especialmente diseñada para personas con sensibilidad química múltiple. La sensibilidad química múltiple es un síndrome con muchas variantes, por eso es un síndrome, no es una enfermedad concreta, muy difícilmente diagnosticada, aunque se están haciendo grandes avances por la propia presión de las asociaciones de enfermos. Son estas personas, a lo mejor las habíamos visto por la calle anteriormente a la pandemia,
que van con mascarilla por la calle o ni pueden salir a la calle porque la continua presencia de aromas sintéticos, de productos de limpieza con un montón de aditivos innecesarios, les ha generado una hipersensibilidad que se convierte en un verdadero problema que les tiene encerrados en casa. Entonces, estas personas también nos decían, a ver, yo no puedo con algunos productos, o sea, es que me sientan fatal, me hacen vomitar, son los que tengo desaconsejados totalmente o prohibidos en mi vida diaria. ¿Cómo puedo mantener una seguridad sin tener que estropear mi cuerpo de esta manera, ¿no? Entonces, por estos motivos, hemos querido lanzar un poquito este comunicado basado en, como comentará Pepe, ya voy terminando, en la base científica que nosotros profesionalmente conocemos y hemos podido consultar en algunas iniciativas que ha habido también de científicas y profesionales para dar unas recomendaciones y una visión realista, con sentido común, ante esta situación. Y sin más, Pepe, te dejo ya que pases a la parte más técnica. Bueno, aprovechando que asistimos a una jornada del Colegio de Químicos organizada en Murcia sobre este tema por la preocupación que había en las distintas empresas, pues hemos rescatado algunas diapositivas sobre temas científicos que plantearon ahí sobre el COVID y sobre distintas cosas que nos sirva un poco para iniciar el diálogo, ¿no? ¿Y cómo nos infecta un virus, no? Porque a veces hay tanto tipo de información. Una vez que el virus entra en nuestro organismo, normalmente estos COVID vía boca, nariz u ojos, hay dos procesos que tenemos que considerar para determinar si nos va a afectar. Es decir, hay que decir que tenemos contacto todos los días con virus, con bacterias, con microorganismos y que no por ello nos tienen que afectar negativamente, ¿no? Entonces, estos dos procesos son en cuanto al tiempo y en cuanto a las partículas, en cuanto a cuántas partículas virales entran en nuestras células. Por un lado, cuánto tiempo tardan las partículas virales en adherirse, entrar en las células. Esto depende de la probabilidad de que se encuentren y, por lo tanto, de la concentración de ambos. Depende de la cantidad de virus que se encuentren con la cantidad de células. Y de aquí, esto lleva a la definición que se llama carga viral, ¿no? Que es la cantidad de virus que se encuentra en el interior de una persona. Y por otro lado, ¿cuántas partículas virales entran en nuestras células? En este caso estamos hablando de las células pulmonares. Pues depende de cuántos virus hay por cada célula, ¿no? Puede haber células sin ninguno o células con varios. Esto da lugar a lo que es la dosis infectiva, que es la cantidad mínima de partículas virales necesarias para provocar la infección. Hay, por ejemplo, estudios de cultivos en laboratorio que por debajo de 100.000 copias de virus no hay infección, no hay crecimientos en cultivos. 100.000 copias por turunda se llama, es decir, si os habéis dado cuenta en los medios de comunicación, este bastoncito que nos meten en la boca para recoger la muestra, pues si no tiene más de 100.000 partículas virales, no provoca que haya crecimiento de esos virus en cultivos, ¿vale? Por otro lado, también la carga viral y la dosis infectiva es importante, pues bueno, ya estamos viendo en los medios de comunicación que la mayoría de las personas que han muerto pues han sido en residencia o en hospitales. En residencia, una persona enferma, mayor, con problemas de salud, pues la carga viral crítica para que se infecte gravemente es pequeña. Sin embargo, en los hospitales es al revés. La carga viral que hay, muchos médicos hablan de las enfermedades nosocomiales, ¿no? Que son las enfermedades de los hospitales. Uno sabe que si va a un hospital, si no entra malo, pues sale con algo, ¿no? Pues ahí la carga viral es muy alta, con lo cual hay posibilidad de que personas que a lo mejor estén en buenas condiciones de salud, al ser la carga viral tan alta, pues puedan tener algún problema, ¿no? Sabemos los mecanismos de transmisión de este virus, las secreciones. Es un virus relativamente grande, por eso se habla de gotas respiratorias por encima de 5 micras. Y el tema una de las preocupaciones que más hoy día es el tema de las manos, de los objetos contaminados, etc. Voy a ir rápido para no enrollarme mucho y luego ya, si queréis profundizar en alguna cosa en el diálogo, pues lo vamos viendo. ¿Cuánto dura? Una de las preocupaciones que hay, ¿cuánto dura viable el virus sobre objetos, ¿no? Las informaciones de laboratorio, esto hay que decirlo muy claro. Cuando hablamos de análisis de laboratorio, estamos hablando de un medio aséptico, de un laboratorio. Es decir, pensar que se dice muy claramente que no es lo mismo hacer un análisis en laboratorio
en un ámbito donde están jugando los efectos atmosféricos, donde juega la temperatura, donde juegan los rayos del sol, que tiene rayos ultravioletas que produce higienización, etc. Entonces, por ejemplo, se dice teóricamente que dura 4 días en el acero inoxidable y en el plástico, en el papel moneda 2 días, en la madera, la ropa y el vidrio 1 día, por ejemplo, en las servilletas de papel 30 minutos y en los aerosoles ambientales 3 horas. ¿Qué es un aerosol ambiental? Pues podemos estar hablando de partículas que hay en el ambiente, de polvo, etcétera, donde hipotéticamente pues el virus puede alojarse y mantenerse un poco en el aire, ¿no? ¿Cómo se inactiva, ¿no? ¿Cómo se inactiva el virus? Parece ser que el pH no tiene una eficacia importante en la desactivación del virus, ¿vale? Esos números, vamos, no os preocupéis, es un logaritmo que hacen para ver la cantidad de virus necesaria para infectar el 50% de las células, ¿no? Si se supone que a partir del 50% de células infectadas, pues la cosa ya pinta mal, ¿no? La temperatura sí parece ser un factor importante, es decir, a mayor temperatura hay una inactividad del virus en menos tiempo. Y luego los agentes biocidas, ¿no? Pues la lejía, todo lo que se habla, el cloruro de benzalconio, que es un ingrediente, un tensoactivo catiónico que utilizamos nosotros en algunos de los limpiasuelos, el etanol, todos estos biocidas son eficaces para la desactivación del virus. Bueno, nosotros queríamos resaltar, un poco planteando la teoría, ¿no? Cómo el jabón, como dice, aprovechando también no solo lo del Colegio de Químicos, sino una charla que hubo en la Universidad de Cantabria sobre el tema de los jabones, pues cómo el jabón es el arma más poderosa contra los patógenos, ¿vale? Como si fuera la fórmula maravillosa de Asterix y Obelix. Y que el jabón es un producto químico. Aquí tenemos que los químicos, Rodrigo y yo, tenemos que hacer una cosa buena para la química, ¿no? Que tiene muy mala fama, los químicos tenemos muy mala fama, ¿no? Es decir, que si no fuera por la química, la vida no existiría, ¿no? Entonces, no es lo mismo un producto químico o la química con productos agresivos que ingredientes naturales vegetales que siguen siendo químicos. El agua es un producto químico, el ácido cítrico derivado del limón es un producto químico, etc., ¿no? ¿Cómo se explica la acción detergente de los jabones? Es decir, esto es una molécula de jabón, no os voy a dar una paliza química aquí. La frase de esta ponencia era el extraordinario resultado de un sencillo proceso químico, ¿no? Un sencillo proceso que es el jabón. Pues esa molécula tiene 2 partes, ¿no? La parte azul, que se llama la parte lipofílica, digamos que es amiga de la grasa, ¿no? Es como si fuera una grasa. Y la parte hidrofílica, que es la parte roja, que es una parte similar al agua, ¿vale? Habréis oído hablar de los tensoactivos, también tienen mala prensa, ¿no? Algunas veces nos dicen, es que tus jabones llevan tensoactivos, ¿no? O sea, pensando que eso es como una cosa así, que es una bomba, ¿no? Pues un tensoactivo es un jabón, y un tensoactivo, la función que tiene es que rebaja la tensión superficial de los líquidos, en concreto, sobre todo, la tensión superficial del agua, y permite que solubilicemos la materia grasa que deseamos eliminar. Es decir, no sé si habéis visto alguna vez ese experimento que es un mosquito flotando en el agua. El mosquito no se hunde no porque pese poco, sino porque el agua tiene una tensión superficial que impide que el mosquito se hunda. Entonces, ¿qué hace el tensoactivo, el jabón? Pues eso, pensar en una lavadora, disminuir la tensión superficial del agua, de modo que penetre bien por todos los tejidos y arrastre la suciedad. Ahora más adelante veremos cómo se arrastra esa suciedad. Y entonces pues, veréis muchos productos de limpieza que contienen tensoactivos, que volvemos a decir lo mismo, los tensoactivos no es que sean malos. Tú puedes tener un tensoactivo derivado de la petroquímica, del petróleo, pero puedes tener un tensoactivo que es derivado del coco, del aceite de oliva, etc. Todos los productos de limpieza en cuya etiqueta ponga que contienen tensoactivos, pues serán eficaces contra el coronavirus y determinados microorganismos patógenos porque son capaces de solubilizarlo. El papel de los jabones en la limpieza, ¿no? En el agua, el jabón forma micelas, que es como se organiza el jabón cuando está en contacto con el agua. Si os dais cuenta, ¿vale? Hemos visto antes
Las partes azulitas son las partes grasas. Esto es una imagen, digamos, bidimensional. Pensar en una micela que es totalmente como si fuera una pelota. De modo que por fuera la parte roja son lo que está en contacto con el agua, la parte hidrofílica, y la parte lipofílica son las cadenas azules, que son grasas, que se unen y lo que hacen es rodear la suciedad que normalmente suele ser materia grasa. ¿Vale? Y esa es la forma que tienen como de atrapar, de rodear la suciedad, y luego con el agua que arrastra a esa micela, porque está en contacto el agua con las partes rojas, que son las partes afines al agua, arrastra la suciedad. Eso pasa en pensar en el lavado de las lavadoras, que tú con el jabón pues haces esa función, se mete por los tejidos el jabón, forma esas micelas, arrastra la suciedad, las manchas de grasa que tengamos, de partículas, y con el arrastre del agua se lleva esa micela con la suciedad. Algo similar pasa con las manos. Tú te lavas las manos y estás haciendo lo mismo. Con jabón estás haciendo micelas microscópicas que tú no los ves, digamos, rodeando esa suciedad, y cuando te enjuagas con el agua, pues arrastras todas esas micelas de jabón con la suciedad. Esto es lo que pasa fundamentalmente con el coronavirus, con las bacterias. Es decir, cuando nosotros tenemos las manos sucias, o en teoría un coronavirus se nos pega en las manos, no pueden penetrar la piel, porque es un virus que tiene un cierto tamaño, pero sí, dicen que si nos llevamos la mano a la boca, a los ojos, a la nariz, pues nos lo podemos introducir en las vías respiratorias y que acabe infectándonos, ¿no? Entonces, de ahí la insistencia de lavarse las manos. Es decir, el jabón no solo va a aflojar al virus de la piel, sino que hace que la envoltura viral se disuelva. De manera que el material genético, las proteínas que tienen, se desenrollan, se deslían y el virus se desactiva. Lo tenéis aquí en la parte izquierda de la diapositiva, es la misma función. Es decir, el virus tiene una capa lipídica, esa que se ve rojita ahí, y luego tiene como una especie de púas rojas, que son las proteínas, que ayudan a, digamos, a tener un poco más de estructura en la membrana, y luego son los que hacen de señal para unirse a las células humanas, para infectarlas, es como un receptor. Si nosotros añadimos moléculas de jabón a nuestras manos y en contacto con el virus, lo que hace es la misma función que hemos visto antes. Lo que son las cadenas de grasa se unen a la membrana lipídica del virus y la desestabilizan. Y luego, con el agua, lo que hacemos es que arrastramos tanto las partículas del virus como las proteínas que se han liberado del virus, etc. ¿Vale? Es decir, que en teoría es la misma función que pasa con la grasa, con la suciedad, es lo que pasa con la membrana de los virus al ser una membrana de grasa. ¿Vale? Esta diapositiva es lo mismo, es decir, tanto las bacterias como los virus pues tienen membranas lipídicas y proteínas que hacen que los jabones pues desintegren esa membrana, ¿no? Es decir, los coronavirus, como los de la gripe, esa envoltura lipídica es sensible al calor y a los detergentes. Al disolverse la interacción entre los lípidos de la bicapa, pues el virus se inactiva, ¿vale? El calor es lo mismo, es decir, esto es grasa, es decir, la membrana lipídica del virus es grasa. Si echamos un trozo de mantequilla que es grasa a una sartén, pues se desintegra, pues a mayor calor, pues la grasa membrana lipídica de los virus pierde estabilidad y acaba rompiéndose. Entonces, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre un jabón y una solución alcohólica rápidamente? Pues los jabones, la principal acción es de arrastre y de limpieza, ¿vale? Función de arrastre, disolución y limpieza. Tenemos dos tipos de jabones que pueden ser neutros, los que podemos utilizar normalmente, o bien aquellos jabones que tienen ya una acción antimicrobiana porque le hemos añadido ya agentes desinfectantes, que son los agentes antisépticos, que pueden ser yodo, alcoholes, el cloruro de benzalconio, es decir, todos estos tipos de desinfectantes tienen una acción pues, contra la pared celular de los microorganismos, contra sus membranas, contra las proteínas, etc. Y el mecanismo lo hemos visto antes, lisis celular en las bacterias y disolución de la envoltura vírica de los virus por ser grasa.
Las soluciones alcohólicas, pues la acción principal es la de ser antiséptico, ¿no? La de ser desinfectante. No tiene función de limpieza, es decir, lo que decimos muchas veces, si nos lavamos las manos, o sea, si nos lavamos las manos con gel hidroalcohólico, pero las tenemos sucias, podemos desinfectar algo, pero las seguiremos teniendo sucias, ¿vale? Los componentes principales de los geles hidroalcohólicos pues suelen ser distintos tipos de alcohol a distintas concentraciones. Luego también hay geles desinfectantes sin alcohol porque llevan los antisépticos que hemos comentado antes, cloruro de benzalconio, peróxido de hidrógeno, etc. Entonces la función principal, lo hemos dicho, ¿no? Desinfectante, y no tiene función de arrastre, ni disolución, ni de limpieza. Y el mecanismo de los geles hidroalcohólicos, si el jabón desnaturaliza las membranas de grasa, pues aquí lo que hace es que los geles hidroalcohólicos desnaturalizan fundamentalmente las proteínas, tanto de los virus como de las membranas celulares de las bacterias. Es lo que veamos. Una estructura celular de las membranas celulares de las bacterias o de los virus está compuesta por una parte grasa lipídica y una parte de proteína. Si alteramos una de las dos, o la grasa o la proteínica, pues al final estamos alterando esa membrana y destruyéndola. ¿Vale? Por lo tanto, en resumen, la diferencia entre el jabón y la solución alcohólica, hay una distinta composición química, la función principal es distinta y tiene un mecanismo de desinfección distinto o de limpieza. Esto es lo que pasa, lo que comentaba antes del alcohol con la lejía. La lejía es un desinfectante químicamente muy bueno, pero si no hay limpieza, pues al final gastamos la lejía en limpiar la suciedad y no en desinfectar. Si echamos solo lejía al cubo de fregar, pues una vez que metamos 2 veces la fregona, pues tendremos mucha menos actividad de lejía, ¿vale? Y el cloro también es muy sensible a la temperatura, se inactiva rápidamente con el calor. Por lo tanto, nosotros proponemos la desinfección es el último paso, si es que es necesario, primero la limpieza, y sí que podemos afirmar que donde hay una buena limpieza, pues vamos a tener pocos problemas de infección. Hay una serie de preguntas frecuentes que se hicieron en el curso pues hay distintos tipos de desinfectantes, como el cloruro de benzalconio, que es útil para la superficie, aunque normalmente pues no hay ningún virucida que solo esté formulado con esta sustancia. Preguntaban si lavaban la ropa a 30 grados, porque hay mucha gente que recomienda 60 grados, porque a esa temperatura directamente se inactiva el virus. Pero ante preguntas de alguno de nuestros clientes, nosotros recomendamos claramente, si te lavas las manos con jabón y eso es suficiente, pues tener 1 hora o hora y media la ropa metida dentro de una lavadora con detergente, pues creemos que no es necesario elevar la temperatura a 60 grados. También hacía una pregunta para el tema de la limpieza de superficie. Aquí, bueno, yo recomendaría para la limpieza de la superficie sería jabones tensoactivos, y para la desinfección sí que lejía o alcohol. También otra pregunta es si había que controlar la carga viral en el ambiente de colegios. Bueno, científicamente no es un virus ambiental el COVID, se transmite por personas. Es verdad que parece ser que hay alguna evidencia de que se puede mantener, como decíamos, en algún aerosol, y que no es necesario, conteniendo unas determinadas medidas de precaución, pues, y teniendo las estancias ventiladas, pues no es necesario, porque bueno, también nosotros creer que hay millones de virus en el ambiente que están esperando a cazarnos, pues no es real. Luego hay que llevar cuidado porque con toda esta marabunta de información, de alarma, etcétera, pues están surgiendo cosas que ahora mismo ni están demostradas científicamente ni están permitidas. Entonces, por ejemplo, parece ser que había como un sello de coronavirus libre, y en esto no hay ni certificación, puesto que no hay norma todavía que lo regule. El tema de los rayos ultravioletas, que sí que es verdad que producen higienización, pero no sobre las personas, ¿no? No es eficaz como se está planteando sobre los túneles de desinfección de personas, ¿no? Que ahora lo veremos. Y también había una pregunta graciosa si causaba daño los rayos ultravioletas en el móvil, ¿no? Esto ha aparecido en Europa, en algunos sitios, ¿no? Ducha de ozono y solución desinfectante. Entonces, las personas no somos una superficie para la cual nos tienen que desinfectar, y sí que ha habido una nota sobre este tema, pues del Ministerio de Sanidad, pues que no existe ningún producto virucida que esté autorizado para su uso por nebulización sobre las personas. Por tanto, esta técnica de aplicación que se anuncia en los denominados túneles desinfectantes, de ningún modo puede ser utilizada sobre personas.
Entonces, se puede hacer un uso inadecuado que puede introducir un doble riesgo sobre los daños de la salud y una falsa sensación de seguridad, ¿no? Y en cuanto al ozono, lo mismo. Hoy me decía mi hijo que han llamado aquí a casa diciendo que mañana van a desinfectar con ozono toda la calle. Bueno, pues en Murcia con de media 40 grados, con la luminosidad que tenemos, pues creemos que es un exceso y un derroche hacer una desinfección con ozono. Pero bueno, ahora mismo parece ser que sí que está demostrado su uso para el tema de la potabilización del agua, pero purificadores de aire con ozono ahora mismo están desaconsejados. Y ahora ya Rodrigo pues va a terminar con las conclusiones y pasamos al diálogo. Ya, estoy activado, ¿me oís? Sí. Bien, bueno, yo creo que el título es muy simple porque al final lo dice todo, ¿no? O sea, el sentido común al final es la sabiduría del pueblo y no podemos perderla en ningún momento, ni siquiera en una situación evidentemente tan dramática como la que estamos viendo. Y evidentemente, en primer lugar, sí que queríamos hacer, como hace todo el mundo, lógicamente, un llamado a la responsabilidad. O sea, no se trata de ser irresponsables, de minimizar el problema, decir no pasa nada, porque está habiendo muchos muertos, sobre todo la población más débil, los ancianos, los enfermos, y solo por eso todos tenemos que ser responsables. Eso en primer lugar. Pero la responsabilidad también debe ser coherente con el sentido común. O sea, no nos queremos unir, ni mucho menos al coro de los que dicen no pasa nada, volvamos a lo de antes, porque es verdad que incluso pues teníamos muchos malos hábitos de higiene y de limpieza, y si esto nos ayuda a tener unos hábitos de limpieza personal y de las superficies pues mejores, pues va a ser mejor para el futuro, porque, bueno, quizás sea tema para otra charla, pero en esta sociedad, en este mundo que hemos creado, las pandemias ya venían de antes, ya ha habido varias amenazas y van a seguir. Teníamos una charla sobre este tema hace unos días y después de esta va a venir otra, con lo cual es importante que adquiramos estos hábitos de limpieza. Pero la responsabilidad también implica no caer en el histerismo, porque, a ver, la gente no es tonta. Y si se ponen medidas de precaución que sean exageradas, que no respondan a la realidad y que no respondan realmente al problema, pues al final la gente no se las cree y no cumple ni siquiera aquellas que son lógicas y de sentido común. Es decir, se pone como ejemplo el tema de los guantes, ¿no? Ahora ya casi no se usan o ya no se recomiendan tanto, porque la gente pensaba que poniéndose guantes continuamente para todo ya estaba protegida. Y luego resulta que con el guante tocabas una superficie que podía estar contaminada, con el guante te tocabas la cara y un falso sensación de seguridad se convertía en una irresponsabilidad, en un mayor riesgo. Porque además el histerismo en una sociedad, digamos en Internet, en los corrillos, en lo que te cuenta tu cuñado, responde a la lógica del miedo. Y la lógica del miedo nunca es buena para ordenar una sociedad. Siempre es el campo abonado para los aprovechados y es el campo que sufren aquellos que tienen menos recursos y posibilidades de tomar estas medidas de sentido común. Y por otro lado también los políticos, quizás sea una opinión personal y debatible, ¿no? Hay una línea que hay que saber discernir, ¿no? Entre medidas valientes que se hagan desde las administraciones para establecer los protocolos de seguridad necesarios y lógicos, y hay otra línea que al final responde a lo que yo llamo la lógica del protocolo, ¿no? Muchas veces el protocolo, más que responder a una medida bien pensada, medida, sopesada con sus pros y sus contras, con sus consecuencias, responde a que no puedan decir que no tome las medidas, ¿no? O sea, para un político es muy fácil muchas veces plantear unas exigencias exageradas, sin sentido, acientíficas, y dar la impresión de que vela mucho por la seguridad de la población, cuando son medidas que ni siquiera se pueden cumplir. Pongo un ejemplo que no sé si habréis visto en vuestras ciudades. Si se trataba de evitar que hubiera aglomeraciones de personas en la calle,
al limitar en las primeras fases a 1 hora el tiempo en el que podía salir a dar un paseo por la calle, ocurría que en esa hora había una aglomeración de personas en la calle anormal, muy superior a lo habitual y por lo tanto de mucho riesgo. Quiero decir que los protocolos realmente deben responder a las medidas responsables de prudencia, pero con sentido común. La lógica del protocolo para cubrirse las espaldas es negativa. Y también el histerismo es el campo abonado, como decía al principio, para los oportunistas, para los productos milagro a precio de oro, que solo algunos pueden pagar, para los productos que perjudican la salud de también las personas más débiles, como decía, los enfermos con sensibilidad química múltiple o las personas con alergias o las personas con problemas de piel, ¿no? Entonces, bueno, como conclusión, desde una lógica de un servicio al bien común, de mirar siempre por los que lo tienen peor y están en peores condiciones, no creemos que se deba alimentar el histerismo ni la cultura del miedo, porque eso tiene víctimas. Y ya no solo es el miedo al otro que se genera en nuestra sociedad, ¿no? La sospecha permanente, la cultura de la asepsia individualista, de yo me voy a proteger a mí mismo, sino frente a una necesidad de salud pública, de medidas colectivas, de evidentemente pensar en proteger también al otro y no contagiar al otro, con lo cual es muy loable, pero siempre con sentido común. Bueno, pues muy bien. Muchas gracias a Rodrigo y Pepe por vuestra aportación. Entonces sería ahora el rato un poco de las preguntas, del diálogo. Si os parece, vamos a intentar hacerlas por el chat, a no ser que fuera necesario activar el micro, o si alguno quiere pedir la mano porque se conoce bien este tema y quiere aportarnos algo, pues que lo pida, lo solicite también por el chat como turno y yo le abro el micro para tener un poco más de orden. ¿De hay alguna pregunta? Entonces, en el chat que dice así, quería preguntar en la limpieza de superficies si recomiendan dejar actuar el jabón unos minutos antes de retirar para que se inactive el virus o si llega con enjabonar y limpiar al momento. Bueno, vamos a ver. Presuponemos que cuando alguien toca una superficie tiene que estar infectada, ¿no? O sea, eso yo creo que en estos momentos yo creo que es mucho presuponer, ¿no? Normalmente lo que se suele hacer es enjabonar una superficie y la acción de limpieza no solo es el jabón, sino también es la acción mecánica, ¿no? Es decir, cuando tú con el jabón frotas, también estás haciendo una acción mecánica de retirar esa suciedad y de provocar que también haya una acción de limpieza superior. Y luego, por ejemplo, una de las ventajas que tienen los jabones es que también puedes utilizar agua caliente con los jabones, con lo cual aumentas la eficacia del lavado, el jabón y el agua caliente. Cosa que a lo mejor, por ejemplo, con la lejía, pues si utilizas agua caliente, disminuye mucho su eficacia. Pero no hay ningún problema en que tú dejes el jabón actuar o si consideras que así es mejor. Lo dejes actuar un tiempo y luego recojas. Vale. Bien, también entonces aquí, por lo que habéis expuesto, parece ser que lo más recomendable es lavarse las manos lo mejor posible, ¿no? Sí, vamos a ver, al final es una norma de sentido común, es decir, lavarte las manos con relativa frecuencia evita que tengas suciedad y que tengas problemas de microorganismos, de virus, etcétera. Digamos, es lo más sencillo, lo más económico. Ya si tú quieres luego de vez en cuando utilizar algo de alguna solución hidroalcohólica, pues lo puedes utilizar. Pero siempre es importante que tener las manos limpias y después utilizar la solución hidroalcohólica porque vas a gastar menos y va a ser más eficaz esa desinfección. ¿Cuántas veces? Pues también depende un poco de
del contacto que tengas tus manos con... Es decir, ponía un asesor nuestro químico que nos asesora en la empresa, ponía el ejemplo. A veces, si tú suponiendo que hay un pomo que está infectado de virus, es un virus grande, es decir, pura matemática, ¿no? Está lleno de virus y tú coges el pomo y eres capaz de arrastrar todos los virus del pomo a la mano. Y de la mano eres capaz de llevártelos todos a la boca, ¿no? Todo hipotéticamente, y te los tragas todos. Pues la cantidad de virus que hay en esa superficie del pomo, es lo que decía antes, esa cantidad es tan pequeña que para una persona normal probablemente no le haría nada. O sea, la cantidad de virus que hay ahí es tan pequeña que no le haría nada. O sea, que estamos viendo, pues yo esta mañana he ido a repartir y he entrado a una tienda, había una persona y cuando se ha ido esa persona, pues la señora de la tienda pues ha echado producto desinfectante que encima del mostrador como si aquello hubiera ahí algo. Y no, yo creo que tenemos que aplicar un poco más el sentido común de que no es necesaria tanta desinfección, porque también es como si tú estás sano, relativamente sano, no tienes problemas. Cuando te tomas un antibiótico porque estás enfermo, no solo matas los microorganismos malos, sino también aquellos que te pueden hacer un beneficio. Y en este aspecto yo creo que con la desinfección exagerada podemos causar también esto, que destruyamos pues microorganismos que son beneficiosos para nosotros. Vale, te voy haciendo alguna pregunta más, ¿vale? Aquí nos pone, soy socia de ITEL, Instituto Técnico Español de Limpieza, y ellos recomiendan el agua ionizada, ácido hipocloroso, como desinfectante. ¿Qué pensáis sobre esto? Sí, digamos, dentro de la lejía, uno de los componentes que hay es el ácido hipocloroso, ¿vale? Que en su reacción química lo que hace, se parte en dos, en una molécula de clorhídrico y un oxígeno naciente, que es lo que tiene una capacidad de desinfección muy alta. Entonces, realmente en la lejía la parte de ácido hipocloroso es lo que tiene un potencial de desinfección más alto incluso que el hipoclorito. Vale. Bueno, este de los zapatos también hago referencia porque yo he escuchado un anuncio también hoy de una marca que dice que habían creado ellos los únicos una plantilla que te tenía desinfectado de virus 30 días. Y dice la pregunta de Tere, los zapatos dicen que no se usen los mismos en casa que en la calle. ¿Estos también hay que limpiarlos y desinfectarlos? Vamos a ver, yo escuché una tertulia, ¿no? Cuando empieza la gente a salir durante el confinamiento, los niños a la calle, las bicicletas, los patinetes, había mucha gente que si había que desinfectar las ruedas de las bicicletas, los patinetes, los zapatos, etcétera. Entonces, aplicando el sentido común, volvemos a lo mismo. Nadie se va a tirar entiendo yo que nadie se va a tirar a chupar el suelo, que nadie se va a tirar a chupar un zapato. Pues los zapatos los dejamos en un sitio normal y volvemos a utilizarlos. Mi experiencia durante este confinamiento, nosotros hemos sido considerados como una actividad esencial y no hemos parado de trabajar. Y en los peores momentos yo he salido a repartir con determinada normalidad, entre comillas, ¿no? Bueno, pues mascarilla para protegerte o para proteger a los demás sobre todo, guantes, etcétera, al reparto, y no he hecho nada especial ni con la ropa ni con los zapatos. Lógicamente, pues no te pones a tirarte a chupar los zapatos. Yo creo que hace poco fui a repartir a una tienda y a una pobre mujer mayor le obligaron a desinfectarse los zapatos antes de entrar a la tienda con lejía, por poco la mujer se cae, etcétera. Entonces, no veo necesario, ¿no? No veo necesario porque volvemos a lo mismo. No creo que haya millones de virus en la calle que nosotros los vayamos recogiendo. Vale, luego otra pregunta de Cristina que pone como que les acaban de rociar, igual es lo que has comentado tú, que puede ser ozono o que olía como a lejía. Normalmente las desinfecciones hasta ahora se han estado haciendo con lejía, sí, con hipoclorito se han puesto, bueno, han salido los medios de comunicación, los tractores fumigando, ayudando a los ayuntamientos a las desinfecciones. En nuestro polígono donde estamos avisaban, iban con tractores fumigando fundamentalmente en lejía, porque en torno a un 1% de lejía durante unos minutos es suficiente para una
desinfección exhaustiva. Entonces, lo más económico que hay como producto de desinfectante es la lejía. Vale, bien. Otra pregunta de Francisco Javier. Dice, los detergentes, jabones, lejías, productos de limpieza en general son sin duda necesarios, pero al mismo tiempo el contacto de los diferentes numerosos productos químicos de los que se componen, entiendo que también son al mismo tiempo perjudiciales. ¿En qué problemas podría acarrear? Sí, en esto es lo mismo. Tenemos que aplicar el sentido común. Nuestra piel tiene una capa también de cera, es decir, al final, cuanto más limpiemos las manos, decimos muchas veces, hay que utilizar un producto que tenga un pH similar al manto ácido de la piel para que, digamos, nuestra piel se vea lo menos alterada, ¿no? Entonces, un desengrasante de pH 11 te deja las manos, vamos, más limpias que nada, pero claro, se lleva la grasa del manto ácido y se lo lleva todo. Entonces, no nos tenemos que lavar con desengrasante, nos lavamos con un jabón neutro. Para eso, es decir, al final el uso, nosotros defendemos que más hoy día todos los ingredientes que se formulen en un detergente tienen que ser biodegradables unos mínimos, porque si no, no se podrían distribuir en Europa. Más que la naturaleza físico-química de los ingredientes, está en el uso, en el consumo. Es decir, un consumo exagerado de determinados productos, no es necesario lavarse el pelo todos los días. Si tú te lavas el pelo todos los días, al final vas a provocar tener un efecto rebote con caspa, grasa, etcétera, y no es porque tu gel sea malo. Y ya hasta a nivel normal se recomienda que en verano no te duches más de una vez con gel, porque hay gente que se ducha 3 o 4. Te puedes lavar con agua todas las veces que quieras, pero con gel solo una vez, porque al final estamos provocando una agresión a nuestro organismo más de la cuenta. Es decir, para lavar la ropa necesitas una dosis X para neutralizar la grasa y la suciedad de esa ropa, ¿no? Es lo que hemos visto antes. Tú necesitas una cantidad de micelas que arrastren la suciedad. Si tú echas el doble de detergente, una vez que tú has neutralizado la suciedad, eso no va a lavar más la ropa, ya está lavada. Lo que vas a provocar un costo económico para ti y vas a provocar que a lo mejor parte de detergente se quede en la ropa porque se has echado más de la cuenta, no se enjuague suficiente, eso luego te va a perjudicar en la piel y vas a perjudicar al medio ambiente porque vas a estar echando detergente por la lavadora que no se ha utilizado. ¿Vale? Yo pongo el ejemplo para el cabello, ¿no? Para lavarte el pelo. Hay dos opciones. Una, echarte un montón en un solo lavado y parece que no te ha lavado lo suficiente. Si tú coges y te echas una gota que parece que no tienes jabón, te restriegas bien, te enjuagas un poquito y luego con la otra gota más parece que se te sale la espuma por la ventana. O sea, con 2 gotitas es suficiente, pero a lo mejor si te echas un chorreón al principio, pues ¿por qué? Porque en la primera gota vas a neutralizar gran parte de la suciedad y luego ya prácticamente es para darle brillo al pelo. No sé si me explico. Es decir, que muchas veces cuando hablamos de sentido común, que decía un amigo Julián Gómez del Castillo, que es el menos común de los sentidos, pues es para aplicarlo en todo. Igual, Pepe, convendría aclarar un poco, creo que también comenta algo Rodrigo, porque esto es algo muy habitual que ya no estamos encontrando. El tema del gel hidroalcohólico, sí. de lavarse las manos, ¿qué diferencia hay? Porque nos encontramos todos los días, ¿no? Bueno, lo he intentado explicar. Es decir, el jabón arrastra la suciedad y limpia y el gel desinfecta, ¿vale? Pero no sé si alguna vez os habéis lavado con gel hidroalcohólico teniendo las manos sucias. Es como si pasas la suciedad de un lado a otro, porque al final la suciedad tú no la arrastras, no la enjuagas. El alcohol, por arte de magia, no evapora la suciedad. Una de las cosas buenas que tiene el alcohol es que al evaporarse no necesitas enjuague, porque claro, si tú te lavas con solución hidroalcohólica y luego te lavas con agua y te secas con una toalla que esté sucia, pues no hacemos nada, ¿no? Entonces, se trata de tener las manos siempre bien limpias y si nosotros en un momento determinado consideramos que hemos estado en un sitio, tenemos que utilizar una gotita de gel hidroalcohólico, pues lo utilizamos, pero la función, digamos, de detergencia son distintas. Vale, yo creo que eso está Luego claro. también un exceso, lo mismo, un exceso de solución hidroalcohólica en nuestra piel al final no es bueno, nos va a agrietar la piel. Muchos gel hidroalcohólicos llevan ingredientes, digamos, que son un poquito más agresivos, tienen que llevar ingredientes
para atenuar esa erosión que hace el alcohol en nuestra piel, etcétera. Vale, no, yo creo que es interesante que quede claro porque, bueno, pues que hay muchos sitios donde vamos a comprar al otro, pues está siempre eso, entonces parece como que nos obligan a echárnoslo. Entonces, Un apunte, como Samuel. el protocolo, ¿no? Sí, sí, Rodrigo. Sí, nada, o sea, a ver, al final es una cuestión práctica. Si el jabón es igualmente eficaz contra el virus que el gel hidroalcohólico, como decía Pepe, pues de forma práctica, en algunas situaciones estás por la calle, entras a un sitio donde no hay un baño cerca o no podría todo el mundo entrar a lavarse las manos con toalla de papel o con secado de viento. Pues el jabón hidroalcohólico de vez en cuando es práctico porque no tienes que secarlo. O sea, simplemente es una cuestión de practicidad. En ese sentido, tiene cierto sentido, pero sin exagerar. O sea, si puedes en casa lavarte las manos y secarte con tu toalla, que al final solo la usas tú, mucho mejor que lavarte en casa las manos con gel hidroalcohólico. En un comercio, en un sitio abierto al público, que no puede ir todo el mundo, no sería operativo que todo el mundo pase por el lavabo, pues a lo mejor es más operativo, pero es una cuestión simple del secado. Vale, de acuerdo. Comentan también, Hilde, el tema del aumento de las alergias puede tener que ver con el abusar de los químicos, exceso de limpieza, que puede perjudicar al sistema inmunológico. Sí, lo que comentaba antes Rodrigo, la enfermedad de esta sensibilidad químico múltiple, ya parece ser que en algunos sitios hay gente jubilada por este tema, pues bueno, porque al principio los médicos creían que era un problema psiquiátrico, etcétera, por personas porque han sufrido un shock con determinados productos, con haber estado utilizando insecticidas y los productos de limpieza. Yo personalmente pues me molestan los suavizantes y te encuentras a mucha gente que le molestan los olores fuertes y eso es así, es decir, tu organismo se va saturando de determinados olores, de determinados productos y al final pues reacciona. Como, no sé, los tomates son buenos, ¿no? Y ecológicos mejor, pero si te comes, yo qué sé, 6 kilos de tomates seguidos, pues tu organismo va a decir basta, ¿no? Y entonces con los productos de limpieza, pues lo mismo, también al final ese producto que tú inhalas, que al final está en contacto con tu piel, tu organismo tiene que ir sanándolo, ¿no? Si metes más cantidad de la necesaria, pues al final es como la naturaleza. La naturaleza tiene capacidad para biodegradar lo normal, ¿no? Si el exceso de consumo que estamos teniendo hoy día, el exceso de derroche, hace que la naturaleza sea incapaz de forma natural, degradar todos esos contaminantes que estamos emitiendo, ¿no? Es decir, es así, vamos. Vale, el tema de las escuelas, con material compartido, ¿cómo sería? ¿Había que limpiar todo? Bueno, hay también este debate ahora, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros? Pues aquí nos pilla un poco, ¿no? Yo creo que lo mismo, utilizando el sentido común, deberían ser materiales que estuvieran bien higienizados, que a veces la limpieza y la higienización es un paso previo a la desinfección, ¿no? Pero hasta qué punto, si los materiales se utilizan de un día para otro, si se limpian bien, hasta qué punto al día siguiente hace falta desinfectarlos con productos demasiado agresivos, ¿no? Porque bueno, yo me encuentro en algunos sitios que voy que una barandilla que la toca a alguien y hasta el día siguiente no la va a tocar nadie, si es que la ha tocado y están desinfectándolo, pues no es necesario. Eh, Ahí se están haciendo, hay muchas empresas que nos están llamando porque se están haciendo una serie de protocolos que pueden en cierta manera ser exagerados, ¿no? Teniendo las medidas de precaución necesarias, de limpieza, pues lo que te decía, yo creo que es innecesaria tanta desinfección, porque al final, bueno, y luego con esos desinfectantes, hay desinfectantes con el alcohol puro, bueno, se evapora, pero hay muchos desinfectantes de alcohol que llevan otros ingredientes que se pueden quedar ahí y luego un niño puede coger y chuparlo, ¿no? Y entonces, bueno, al final un jabón normal es mucho menos malo que cualquiera de esos desinfectantes. Vale, tipo de alcohol, yo creo que lo hemos comentado, pero igual puedes recordar para desinfectar un poco el que más.
Bueno, los alcoholes ahora mismo que se están utilizando para desinfectar son el alcohol etílico, el isopropílico. Hay una mezcla, como ha pasado con el alcohol, que se ha puesto a precio de oro y no había ningún sitio. Ahora se está vendiendo para la desinfección una mezcla entre etanol y alcohol isopropílico. Son un poco los que más se están utilizando. El alcohol de nat que se ve, alcohol de naturalización. Comentan ahí también, aprovechando esto, el amoníaco es eficaz, tanto como la lejía, ¿no? El amoníaco es un producto muy alcalino que tiene un gran poder desengrasante, que lógicamente desinfecta. Lo que pasa es que, como decía antes, la lejía tiene la eficacia del ácido hipocloroso para la desinfección. El problema tanto de la lejía como de los amoníacos son los vapores. Los vapores de amoníaco y los vapores de cloro pues son peligrosos para la salud. Y hay muchas personas diagnosticadas de sensibilidad químico múltiple por el uso continuado de amoníaco. Porque a veces se camufla, antes había amoníaco puro, ¿no? Que tú olías amoníaco y olías. Ahora se camufla muchas veces con perfumes, ¿no? Y entonces muchas veces lo que huele bien entra muy mal. O sea, entra muy bien y produce mucho perjuicio porque es un olor agradable que con el olor agradable no sabes lo que te estás metiendo, ¿no? Sí, bueno, pues seguimos un poco con esto, ¿no? De alguna pregunta más que dice Nacho, que él trabaja en una empresa que igual lo suyo, más que el gel, sería que fueran a lavarse las manos. Igual es incidir en lo de antes, ¿no? Pero... Claro, en la medida que se pueda es lo que decimos, pues en un supermercado a lo mejor lo que decía Rodrigo no vas a estar a todo el mundo mandándolo al aseo, pero en una empresa donde trabajan pocas personas, pues lo lógico es que se laven las manos y ya está. Luego hay algunas preguntas un poco más de belleza y tal, del pelo seco, no graso, si interesa lavarlo más de una vez o con una semana vale, según algún peluquero, dice Maki. ¿Algún comentario a esto? Yo creo que cada persona ve las necesidades de su pelo, de su organismo, etcétera, ¿no? Entonces, normalmente cuando tienes el pelo seco, pues los geles tienden a resecarte un poquito, ¿no? Entonces es conveniente utilizar el gel un poco más diluido. Si tienes el pelo graso, pues normalmente el gel, como te va a resecar un poquito, pues te va a ayudar, ¿no? Pero ya te digo, al final es utilizar la menos cantidad de producto, porque aunque queramos o no, al final no nos cuesta trabajo a los fabricantes decirlo, pero es que los detergentes, los geles, los jabones, al final es un producto, entre comillas, extraño a nuestra piel y si te pasas, pues te va a producir efectos negativos, ¿no? Ya todo el mundo, cualquier médico, sea como sea, cuando hay un problema de piel quita los suavizantes. Se sabe que los suavizantes no son buenos para la piel. ¿Por qué? Porque llevan muchos alérgenos en los perfumes. Para que el perfume huela mucho, te esté oliendo la ropa una semana a suavizante, pues tienen que llevar fijadores químicos, que son productos que se biodegradan con más lentitud que los jabones normales y entonces interesa. Un jabón líquido no necesita suavizante. Nosotros siempre recuerdo los consejos de Enrique desde el principio. No necesita suavizantes, no agrede tanto la ropa un jabón líquido como un detergente en polvo, que antes solo había detergentes en polvo y te dejaba la ropa muy agredida y tenías que suavizarlo un poco. Un detergente líquido te deja la ropa no tan agredida, no tan... Entonces no hace falta, te ahorras dinero. No es que la gente pregunta, entonces es que tu detergente de la hora lleva suavizante, ¿no? Si es que no lo necesitas. Si tú no quieres que la toalla huela una semana suavizante y no está tan rasposa como lavándola con el detergente en polvo, no necesitas el uso de suavizante. Te estás beneficiando de cara al futuro porque al final te estás metiendo perfume, que al final no te va a beneficiar y te ahorras también dinero. De esto que hemos hablado antes, de si el virus no es ambiental, ¿por qué fumigan las calles? Todo esto. Pues yo no sé si es como hablamos del histerismo, ¿no? Es decir, al final tú ves a personas que van andando por la calle solas con mascarilla o van en el coche solos con mascarilla, ¿no? Ya eso sería de otro diálogo, de otro debate, ¿no? Se nos han metido el miedo en el cuerpo. Yo tengo de todo, yo voy a repartir y tengo que ir protegido por donde voy, ¿no? Porque voy de una tienda a otra. Y en una tienda, a lo mejor si no llevo guantes me miran mal y en otra tienda les molesta que entre con mascarilla, ¿no? Porque ven que es una cosa que no es necesaria, no sé.
Y a nivel de calle yo veo que con los agentes atmosféricos, de la luz que tenemos en España, del sol, de la calor, yo creo que es innecesario tanta desinfección en las calles. Vale, había pedido Rodrigo a ver si se puede activar él, porque no he podido activarte la palabra. Rodri. Ahora, Sí, dale. sí. Sí, en esto del fumigar por las calles y muchos otros elementos tiene que ver con lo que decía antes de los protocolos. Yo creo que hay un efecto que en mi opinión es perjudicial y es la sensación de seguridad. Muchas medidas que se toman para dar sensación de seguridad. Lo que decís antes de desinfectar los zapatos y todas esas cosas. Hombre, por supuesto que en un porcentaje, en una probabilidad muy, muy, muy baja, que eso es lo que queremos insistir, que se sale del sentido común, pues es verdad que puedas aumentar un 0,00% la seguridad. Pero hay muchas cosas que se están haciendo para generar una sensación de seguridad que muchas veces es falsa. Eso es como lo de los detectores de metales en los aeropuertos. No sé si eso os ha pasado. Un montón de controles de detectores de metal del aeropuerto para que tú no puedas secuestrar el avión, y con un cuchillo de plástico tú puedes secuestrar el avión igualmente. O sea, se busca una falsa sensación de seguridad con medidas que tienen más que ver con, en el fondo, cultivar y mantener la sensación de miedo o quizás de prudencia. Es verdad que insistimos que hay que ser prudentes y responsables, ¿no? Pero que hay muchas de las medidas que se están aplicando que responden más a mantener una cultura de la asepsia y de la precaución, que tiene también como efecto negativo este término tan horrible de la distancia social y de estar todos con miedo y por lo tanto mucho más sumisos y dóciles a las políticas que vienen marcadas desde arriba. Muchas de ellas que no responden a la necesidad real, sobre todo de los que están peor. Vale, vamos a ir acabando con algunas preguntas que tenemos por aquí. Bien, dice Nacho también que hay como publicado, ¿no? Que Sanidad ha publicado una serie de productos, pero la pregunta es, ¿valdría cualquier producto de limpieza? Entiendo que sí, ¿no? Por lo que hemos ido comentando, Pepe. Sí, cualquier jabón que lleve tensoactivo es eficaz. Ya ahí ya puedes, claro, ahora, bueno, pues tenemos determinados clientes que intentamos concienciar y hay clientes que quieren que nosotros pues les vendamos un determinado tipo de producto. Ya algún proveedor colaborador nuestro y claro, son productos ya, digamos, con unos ingredientes que son productos caros que no son necesarios. Y bueno, ahí claro, al final, con el tema de que tienes que hacer también unos ensayos de desinfección a todo ese tipo de productos, lo que hace es encarecer mucho, porque claro, tú si dices que es un producto virucida, tienes que demostrar que es virucida. Y normalmente, claro, llevan ingredientes más agresivos de los tensoactivos convencionales. Vale, entiendo, digo, no sé si un usuario normal como los que podemos estar aquí, eso lo vemos fácilmente en un producto de detergente que ponga tensoactivo, se ve fácilmente. Sí, la legislación o sea, la legislación de detergencia es clara porque te pone el nivel de tensoactivos que lleva. Digamos, está catalogado así: tensoactivo aniónico, tensoactivo no iónico, tensoactivo catiónico. Y luego ya en la etiqueta, si lleva ya productos más específicos, los perfumes, tiene que aparecer la palabra perfume, y si lleva alérgenos con el nombre, es decir, si vemos citral, limonene, todo este tipo son alérgenos a la piel y a las vías respiratorias, que eso muchas veces no se dice. Es decir, al final es lo mismo. Nosotros siempre hemos formulado un gel, tiene 5 o 6 ingredientes básicos y todo lo que viene detrás pueden ser ingredientes que no son necesarios para la limpieza, pero te suavizan el pelo, te perfuman no sé qué. Entonces, detrás tienes 10 ingredientes que son alérgenos para los perfumes. Si lleva fosfato lo tiene que poner, el conservante tiene que poner el nombre, es decir, todo ese tipo de cosas aparece. Pero lo que es la legislación de detergencia sí que viene claro, porque los tensoactivos tienen que ir catalogados por porcentaje. Tensoactivos aniónicos entre el 5 y el 15%, así, o sea, eso está claro. Y luego ya, claro, los productos como clorados o amoníacales y todo eso ya van especificados más claramente.
entiendo que en este sentido los productos de Solieco, sí, todos algunos que usamos de los suelos y la vajilla y todo eso, entiendo que lo tienen, ¿no? Imagino. Sí, 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 sí. Vale, luego ha tocado ahora también otra pregunta, que es verdad, igual no hemos hablado mucho, algo un poco, ¿no? De soslayo, en que comenta Julia, como que de alguna manera esos productos que aparecen ahí quizá han pagado mucho por estar ahí, y el tema del negocio, ¿no? Que está generando todo el tema este de la limpieza y cómo algunos se van a aprovechar. No sé si tenéis esto pensado un poco. Sí, bueno, en este momento pues pasa eso, ¿no? Ahora hay lo mismo que ha pasado hace unos meses con el gel hidroalcohólico, ahora ya hay con los guantes, ¿no? Los guantes están a precio de oro, no hay guantes en ningún sitio, todo el mundo desesperado buscando guantes y los guantes están a precio de oro con 1 o 2 meses de plazo para la entrega, ¿no? Y con los productos químicos lo mismo, es decir, lo que antes pues valía 10, ahora vale 20 el mismo producto, porque es posible que haya entrado en esta lista o porque lleva este desinfectante que como se utiliza más, hay menos en el mercado y se rifa más, ¿no? Eso pasó con el alcohol, es decir, hubo incluso prohibición de vender alcohol para el tema industrial porque había posibilidad de que los hospitales se quedaran sin alcohol. Es decir, tanto todo el mundo se tiró a hacer gel hidroalcohólico, el alcohol escaseaba y subió de precio, se triplicó de precio, ¿no? Vale. Comentaban, bueno, también otra cosa, Julio, creo que si es otro exceso de los protocolos, el hecho de cambiar, por ejemplo, secamanos eléctricos de aire por secamanos de papel, de toallas de papel. Y cada día se tiene que tirar a la basura, más desperdicio ecológico, todo esto. Claro. Bueno, ahí imagino que es para no, si tienes algún virus en las manos, para no mandarlo a otro sitio o se piensa que dentro de que pueden haber virus que luego con el aire los muevas, no sé. Pero yo he escuchado que, por ejemplo, los secadores de manos tienen una temperatura muy alta, que eso podría ayudar a si hay algún virus, ayudar a que se destruyera, ¿no? Pero vamos, ahí es verdad bueno, lo que está pasando ahora, que una irresponsabilidad de todo el suelo lleno de mascarilla, de guantes, etcétera. Entonces, si ahora también hay el tema de una obsesión con el tema de los plásticos, ¿no? Que todo no puede llevar plástico, que es verdad. El problema no es que el plástico, el problema es que lo tiremos al mar. O sea que tenemos que obligar, nosotros como empresa estamos pagando el punto verde, que es una cantidad de dinero al año para que nuestras administraciones y nuestros gobiernos reciclen ese plástico, que es polietileno de alta densidad, que es un plástico bueno, que se puede reciclar al 100%. Estamos pagando por cada envase que nosotros ponemos en el mercado ese punto verde y luego te encuentras que no se recicla lo suficiente, que el consumidor incluso sospecha si se recicla algo, ¿no? Entonces, tenemos que exigir a nuestros gobiernos y a nuestras administraciones que reciclen todo el plástico, porque ahora todo que se quiere que vaya en envoltorio de papel. ¿De dónde va a salir ese papel? Nos vamos a cargar todos los árboles del mundo habido y por haber. Volvemos a lo mismo, necesitamos consumir menos, reducir nuestro consumo y consumir justo lo necesario, ¿no? Porque luego te encuentras, bueno, curioso, viene gente a mi empresa con un pedazo de Mercedes y me dice, ay, es que no me llevo el higiénico porque llevo un trocito de plástico. Y bueno, vale. Entonces tenemos que tener en ese aspecto una más coherencia e intentar, pues, reducir el consumo a lo necesario, que es más ecológico que consumir mucho y luego querer reciclarlo todo. En este sentido, has hablado de la temperatura. Nos pregunta Jesús, bueno, que os dan las gracias por la aportación y que 25 grados suficiente para matar al virus. Volvemos a lo mismo, ¿no? ¿En qué condiciones? Si es con jabón, etcétera, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en Murcia, pues en verano, normalmente lavamos la ropa por encima de 25 grados de temperatura, ¿no? En agua en frío, ¿no? Pues con eso, con los detergentes, será suficiente. Ahora, si tú, digamos, lo que quieres es higienizar algo solo con la temperatura, pues al final te tienes el factor de la temperatura y el tiempo. Puedes tener una temperatura pequeña durante más tiempo, es la gráfica que he puesto antes, a mayor temperatura menos tiempo necesitas para higienizar eso y a menor temperatura pues necesitas más tiempo. Al final es lo que he explicado, lo de la membrana lipídica grasa de esos virus, ¿no? Digamos, lo que hace la temperatura es desestabilizar esa membrana porque la hace más flexible, la fluidiza. A mayor temperatura, pues digamos, esa grasa se rompe antes.
Bueno, pues hay aquí alguna otra pregunta que la voy a leer. También ha contestado Rodrigo por el chat. Bueno, si queréis, si quieres tú comentarla un poco, Pepe. Eh, yo pienso que el tema que comentáis se hace fundamentalmente para reducir la carga viral. Esta persona, que no sé qué Galaxy, ha trabajado en IFEMA, no he necesitado tiempo a leerlo. Bueno, que en relación a la anterior aportación, que es un tema serio, que es un virus peligroso y que el cierre de IFEMA, ahora en sanidad estamos trabajando con secuelas y algunas son muy duras. Creo que las medidas que vayan enfocadas a reducir la carga viral son positivas, fundamentalmente porque esperamos un repunte. Es más, lo damos casi por hecho. Y cuanto menos carga viral, menos discapacidad se van a generar, menos muertes, tal, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Sí, yo ahí no estoy de acuerdo. El tema es, yo tengo un cuñado médico trabajando en Noruega y se ha formado en Suecia, ¿no? Entonces ahí entraríamos ya en temas médicos que se me van un poco, ¿no? De qué habría que hacer, pues para a esos países evidentes que han utilizado otras estrategias y otros métodos de atención a las que se han utilizado a ti. El otro día me decía mi cuñado que si él, que está en una puerta de urgencias de un centro de salud, tiene que mandar a alguien al hospital, tiene que llamar al médico y convencerlo de por qué lo tiene que mandar al hospital, ¿no? Entonces aquí hemos visto, en el centro de salud de mi pueblo se ha cerrado, se ha utilizado de base para que duerman enfermeros de las ambulancias, ¿no? Entonces, se han utilizado distintas estrategias. Lógicamente, pues bueno, pues todo lo que pueda reducir la carga viral, está claro que es bueno, porque es lo mismo, es decir, la carga viral es fundamental, pero también dependiendo de a qué persona, es decir, la misma carga viral a una persona sana no le hace nada y a otra pues le puede provocar un gran daño. Entonces, pues tenemos que ver si a nivel de estrategias médicas o tal, pues podemos minimizar esos efectos de alguna manera. Isabel, como te comentaba en el chat, por si alguno no los podéis ver, o sea, insistiendo en la necesidad de responsabilidad y no minimizar el problema, por supuesto. Para nosotros, responsabilidad también es aplicar las medidas eficaces y adecuadas y no caer en lo que antes mencionaba como el protocolo, que a veces responde más a la protección del que pone la norma. Te ponía algunos ejemplos en el chat de que las medidas para reducir la carga viral tienen que estar pensadas para que realmente sean las necesarias. Y yo personalmente, el criterio de discernimiento que tengo es, bueno, se hace esto, se pone mucho esfuerzo en ciertas medidas, pero no se está poniendo tanto esfuerzo en otras que son mucho más eficaces. Te ponía como ejemplo el tema de la salud primaria que mencionaba antes Pepe, ¿no? Pues si realmente queremos reducir los contagios y la carga viral, pues hay que apostar decididamente por la salud primaria y descentralizar la atención hospitalaria. Las medidas que o sea, son medidas para la población general intentando reducir un porcentaje muy pequeño la carga viral y no se toman otras medidas más decididas pensando, por ejemplo, en la población más débil, los ancianos, que se facilite que los ancianos puedan estar cuidados en sus familias y no tengan que estar concentrados en residencias, que nos hemos encontrado con esta pandemia la terrible consecuencia de que el modelo que veníamos y que parece ser que vamos a seguir en él, que eso es lo triste, que no aprendemos, o sea, apuntemos la reducción de la carga viral, la prevención de las próximas pandemias o de los repuntes de esta misma que tengan, apuntemos y exijamos también a los responsables políticos que tomen las medidas allá donde realmente está fundamentalmente el problema, porque todo puede contribuir a reducir un poco la carga viral y el riesgo, hasta quedarnos todos en casa, hasta paralizar, pero las medidas también tienen una consecuencia negativa. Y que un pequeño autónomo no pueda desarrollar su actividad tiene consecuencias muy graves sobre la vida de esa familia, con lo cual hay que ser responsable y buscar las medidas que más ayuden a salvar vidas y menos contribuyan a perjudicar otras. Sí, hay a veces los protocolos, rápidamente, nosotros estamos, hace unos años nos dimos de alta para la fabricación de cosméticos, ¿no? Y tenemos una cantidad de protocolos y de registros. Entonces, si el inspector va a la empresa, una persona normal puede ver si están las cosas limpias o no, ¿verdad? Pues puede estar todo perfectamente limpio, pero si no está apuntado que lo has limpiado, no cuenta. O sea que a veces también, es decir,
Uno sabe perfectamente cuando algo está limpio o sucio y pues tiene que estar limpio, pero lo importante es que esté apuntado que has limpiado, ¿no? Entonces a veces pues dices, bueno, y entonces estamos con registros para arriba, que si he limpiado hasta ahora, que si he dejado de limpiar y todo este tipo de cosas. Bueno, pues yo creo que vamos a... yo creo que ahí también ha puesto Isabel, ¿no? Que está de acuerdo. La verdad es que este diálogo, pues yo creo que es interesante. Simplemente el generar a través de la limpieza, pero al final vemos que es un círculo, ¿no? Que vuelve a otros temas también, como es evidente, ¿no? Si os parece, vamos a terminar esta charla, esta tertulia. Recordad que está organizado por Encuentro y Solidaridad, las casas de cultura de Pamplona y de Canarias, y quería cerrar un poco con unas palabras. Ángel, yo creo. Entonces, Ángel, si te parece, pues si quieres, terminamos. Pero, a ver, ¿me oyes? Sí, sí. Bueno, en primer lugar, darle las gracias a todos, a Rodrigo, a Pepe, a todos los asistentes desde la Casa de Cultura de Pamplona y de Las Palmas de Gran Canaria por este rato de diálogo que hemos tenido para aclarar las dudas entre nosotros y dialogándolo para seguir formando sociedad y decirle que seguiremos con actividades lo más antes posible. Serán presenciales una vez que ya pasemos la pandemia esta y nada, muchísimas gracias y hasta la próxima. Muy bien, pues gracias.